para qué está sirviendo toda esta destrucción. Tu escenificación no nos ha quedado clara. ¿Cuál es su postura? ¿La de mandar buques de guerra o la de las pancartas gigantes del no a la guerra? ¿Por qué ha escenificado las dos? Que algo tan honorable como la defensa de la paz difícilmente se puede personificar si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles de guerra. Señoría, agencias iraníes muestran una frase y una foto de Pedro Sánchez en un misil contra Israel. Todos los planes de vuelo que contemplaban acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados, todos, incluidos los de los aviones de repostaje. No ha sido fácil, pero creo que lo hemos hecho porque así lo permite, entre otras cosas, el acuerdo bilateral que gestiona estas bases y porque somos un país soberano que no quiere participar en guerras ilegales. A usted le gusta la guerra, le gustan las pandemias, le gustan las inundaciones, le gustan las borrascas. Sí, porque con cualquier desastre el señor Sánchez aprovecha para hacer caja con sus socios y para tapar sus corrupciones. Lo que sobra a España en tiempos de guerra es no tener presupuestos, es estar en manos de un trilero. Le duelen igual los derechos humanos en Oriente Medio que en Hispanoamérica. Por eso es usted un pacifista de pacotilla. No a la guerra y no a usted. Las empresas españolas, en tan solo un mes de conflicto, han perdido más de 100.000 millones de euros en menos de un mes. Hasta el momento, el mayor escudo social del conjunto de la Unión Europea. El mayor. Un escudo social dotado con 5.000 millones de euros en ayudas directas a los sectores afectados, con exenciones fiscales, políticas valientes para proteger a nuestros 20 millones de hogares, 3 millones de empresas de las consecuencias lesivas de esta guerra. Gracias por hacer que las empresas que reciban ayudas por la crisis de esta guerra no puedan despedir. Gracias por lograr que se incorporase el control de márgenes empresariales para que ninguna gran empresa pueda enriquecerse a costa de esta crisis. Y sobre todo, gracias por haber peleado por conseguir la prórroga de los contratos de alquiler. Muy bien, señorías de Sumar, muy bien. Porque plantarse en un Consejo de Ministros para que se haga esto, señor presidente, no es salseo, ¿eh? No es salseo. Es un drama para ustedes que una parte del gobierno se tenga que plantar. Así que yo aplaudo a Sumar, porque si no, seguramente se hubieran arrodillado frente a la derecha catalana una vez más. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Directamente al ataque desde el primer minuto. Así han estado los principales partidos políticos esta mañana en el Congreso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido a la ofensiva contra el Partido Popular y también contra Vox por su posición en la guerra de Irán, y ha habido, como hemos visto, duras acusaciones. El presidente ha pedido al Congreso que defienda un no rotundo a la guerra y exige a Feijóo que aclare qué va a votar mañana en la convalidación del decreto de ayudas para paliar los efectos del conflicto. Después, en la tertulia, hablaremos de ello, pero de más asuntos. Aquí, en nuestra comunidad, el aeropuerto de Logroño da un nuevo paso en su reactivación con la puesta en marcha este viernes de los vuelos a Barcelona, una conexión que llega acompañada de un servicio de autobús lanzadera que va a facilitar el acceso de los viajeros desde la capital riojana. La infraestructura amplía así su oferta, que incluye además rutas con Madrid y con Palma de Mallorca, mientras se estudian nuevos destinos como Canarias. Y lo vemos aquí, Vinter Canarias promete, y ya lo dicen, promete cubrir esa línea para operar esa nueva ruta aérea entre La Rioja y las islas durante este verano. Deberá ofertar vuelos a una de las principales terminales canarias con un mínimo de 26 frecuencias y 6.760 asientos entre junio y septiembre. Terminales que serían o Las Palmas, Tenerife, Lanzarote y también La Palma. Durante este plazo se deberá ofrecer un mínimo de 52 operaciones de ida y vuelta y una capacidad mínima también por vuelo de 130 plazas. El contrato se ha licitado por un importe de 538.000 euros. Canarias es la sexta ruta promovida esta legislatura con el objetivo de impulsar la actividad del aeropuerto como nudo estratégico de comunicación de La Rioja con el exterior. Así, el próximo 27 de marzo, este viernes, comienzan las operaciones
operaciones de Vueling con el aeropuerto de Barcelona, que va a ofrecer escala hacia otros 80 destinos nacionales e internacionales también. Los riojanos van a poder volar próximamente a Madrid y a Palma de Mallorca. Y por otro lado, hay que decir que el Gobierno sigue trabajando para hacer realidad la ruta con Londres y otro destino europeo cuya licitación quedó desierta en septiembre del año pasado. Todo en un contexto de apuesta institucional por reforzar la conectividad y el papel estratégico del aeropuerto. Se ha verificado que hay una oferta de una empresa que tiene su nombre empresarial, pero que comercialmente todos conocemos como Binter Canarias, y ahora pues la oferta ha sido admitida, entra en la fase de valoración y esperemos que en breve tiempo este contrato pueda estar adjudicado. Por eso, esos grandes proyectos que está desarrollando el Gobierno de La Rioja en materia de potenciación del aeropuerto, en primer lugar asegurando y estabilizando los viajes a Madrid, las frecuencias con Madrid, que son tan importantes para todos y cada uno de nuestros empresarios, de los turistas y de nuestros ciudadanos, y además potenciando otra serie de destinos que sí tienen un elemento de característica de potenciación del sector turístico. Desde luego las Islas Baleares, desde luego también Canarias, es en este contrato que tenemos ahora mismo en tramitación, por supuesto Barcelona, y finalmente reiteramos que no cejamos en nuestro empeño de conseguir vuelos internacionales. Bueno, pues hablaremos también de ello y también de esto que van a ver aquí. La Rioja tiene una nota de 4 en el sistema de dependencia, es la más baja en al menos 18 años según el Observatorio de Servicios Sociales, quedando por debajo del aprobado, aunque lejos también de peores posiciones. Pese a ello, el informe refleja una ligera mejoría en algunos indicadores, como son la reducción de la lista de espera y del número de personas en el llamado limbo, aunque ambas cifras siguen por encima de la media nacional. Tenemos que decir que en 2025 174 personas fallecieron en la región esperando una resolución de solicitud. Menos son que el año anterior, pero evidencian aún carencias en lo que es la gestión. También hay que decir que La Rioja incorporó 286 nuevos dependientes atendidos, un crecimiento muy inferior al del conjunto del país, y destaca por ser la comunidad más exigente también en la valoración, con un 30% de solicitudes sin grado reconocido. En el lado positivo, la región lidera la inversión por persona dependiente, lo hace con unos 7.537 euros, la más alta de España, y cumple también los plazos de resolución de expedientes, situándose por debajo de los 6 meses. Hay que decir también que el sistema genera además empleo y retorno económico por encima de la media nacional, lo que apunta a una base sólida, aunque con margen claro de mejora en cobertura y agilidad. Hay que decir que el Gobierno de La Rioja insiste en que se está haciendo un esfuerzo significativo soportando el 80% de la financiación de estos servicios, cuando el Estado reclama debería aportar el 50%. Lo escuchamos. Formar parte de la red del Gobierno de La Rioja de residencias para personas mayores con algún nivel de dependencia, en las que contamos con 2.201 plazas públicas y 1.716 plazas privadas. Un esfuerzo presupuestario pues muy significativo que realiza el Gobierno de La Rioja, que además es sostenido en el tiempo, que soporta más del 80% del coste de este tipo de servicios y prestaciones en esta materia. Es importante recordar que existe un compromiso y una obligación legal por parte del Gobierno de España de financiar al 50% los gastos de dependencia que tienen las comunidades autónomas. Esto es lo que verdaderamente tiene impacto real en los servicios públicos, impacto real en la vida, en el día a día de nuestras familias, la financiación, la correcta financiación de los servicios públicos. Bueno, pues de todos estos asuntos vamos a hablar en los próximos minutos, aquí hoy, esta noche, con los portavoces parlamentarios. Por el Partido Popular estará Diego Bengoa, Sara Orradre por el Partido Socialista, Ángel Alda nos acompaña por Vox y Enar Moreno por Podemos Izquierda Unida. Como siempre, a los 4 les damos la bienvenida. En unos minutos, hasta ahora, no se vayan.
construyendo toda esta destrucción. Su escenificación no nos ha quedado clara. ¿Cuál es su postura? ¿La de mandar buques de guerra o la de las pancartas gigantes del no a la guerra? ¿Por qué ha escenificado las dos? Que algo tan honorable como la defensa de la paz difícilmente se puede personificar si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles de guerra. Señoría, agencias iraníes muestran una frase y una foto de Pedro Sánchez en un misil contra Israel. Todos los planes de vuelo que contemplaban acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados, todos, incluidos los de los aviones de repostaje. No ha sido fácil, pero creo que lo hemos hecho porque así lo permite, entre otras cosas, el acuerdo bilateral que gestiona estas bases y porque somos un país soberano que no quiere participar en guerras ilegales. A usted le gusta la guerra, le gustan las pandemias, le gustan las inundaciones, le gustan las borrascas. Sí, porque con cualquier desastre el señor Sánchez aprovecha para hacer caja con sus socios y para tapar sus corrupciones. Lo que sobra a España en tiempos de guerra es no tener presupuestos. Es estar en manos de un trilero. Le duelen igual los derechos humanos en Oriente Medio que en Hispanoamérica. Por eso es usted un pacifista de pacotilla. No a la guerra y no a usted. Las empresas españolas, en tan solo un mes de conflicto, han perdido más de 100.000 millones de euros en menos de un mes. Hasta el momento, el mayor escudo social del conjunto de la Unión Europea. El mayor. Un escudo social dotado con 5.000 millones de euros en ayudas directas a los sectores afectados, con exenciones fiscales, políticas valientes para proteger a nuestros 20 millones de hogares, 3 millones de empresas de las consecuencias lesivas de esta guerra. Gracias por hacer que las empresas que reciban ayudas por la crisis de esta guerra no puedan despedir. Gracias por lograr que se incorporase el control de márgenes empresariales para que ninguna gran empresa pueda enriquecerse a costa de esta crisis. Y sobre todo, gracias por haber peleado por conseguir la prórroga de los contratos de alquiler. Muy bien, señorías de Sumar, muy bien. Porque plantarse en un Consejo de Ministros para que se haga esto, señor presidente, no es salseo, ¿eh? No es salseo. Es un drama para ustedes que una parte del gobierno se tenga que plantar. Así que yo aplaudo a Sumar, porque si no, seguramente se hubieran, arrodillado frente a la derecha catalana una vez más. Venga, pues en ese contexto vamos a comenzar ya la tertulia. Le damos la bienvenida a Diego Bengoa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola María, muy buenas noches. Está con nosotros Sara Radre. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bienvenida. Ángel Alda, ¿cómo estás? Buenas noches, María. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches, María. Bueno, como hemos visto, ha sido una jornada tensa nuevamente en el Congreso de los Diputados. Esta mañana ha estado el presidente, comparecía para explicar lo que es la postura de España ante la guerra en Irán y también esas medidas del plan de respuesta que tienen que ser convalidadas en el Congreso en el día de mañana. Ha habido duro enfrentamiento entre Ejecutivo y oposición. Allí ha seguido la jornada nuestro compañero Rafa Navarro. Rafa, cuéntanos cómo ha sucedido. ¿Qué tal, María? Sí, 26 días después del comienzo de la guerra en Irán, el presidente Sánchez ha comparecido aquí en el Congreso de los Diputados para explicar la postura de España ante esta guerra. Ha empezado su comparecencia criticando el posicionamiento de Aznar en la guerra del 2003. Posteriormente ha sacado pecho del liderazgo internacional con su postura del no a la guerra y también le ha pedido a los grupos parlamentarios sentido de Estado para poder convalidar mañana esos decretos leyes con ayudas y con ese plan de respuesta que propone el Ejecutivo. También ha sido crítico con PP y Vox, a los que tacha de que su silencio esconde algo ante esta guerra. Por su parte, el Partido Popular, Feijóo, le ha dicho al presidente Sánchez que es un trilero y un pacifista de pacotilla, y Abascal le ha dicho que aprovecha cualquier desgracia para sacar rédito personal.
electoral. Por su parte, la izquierda, Podemos, le ha pedido al presidente Sánchez un referéndum para que España salga de la OTAN. Ha sido tensa esta comparecencia por la guerra en Irán, a la que le ha continuado también la sesión de control al gobierno. Por cierto, María, última sesión de control al gobierno de la vicepresidenta Montero, que marcha ya a Andalucía a esas elecciones del 17 de marzo a ser candidata por el Partido Socialista. Comenzó su comparecencia el presidente Sánchez con una pregunta. ¿Para qué está sirviendo toda esta destrucción? Que contestó él mismo. Esto es un desastre absoluto. Y tras enumerar las pérdidas humanas y materiales en Irán, expuso las pérdidas económicas para nuestro país. El diésel y el gas han llegado a subir un 35 y un 95% respectivamente. Las empresas españolas en tan solo un mes de conflicto han perdido más de 100.000 millones de euros. Tras ello, las críticas se centraron en la posición de la oposición. Y es que callar ante una guerra injusta e ilegal no es prudencia ni lealtad. Es un acto de cobardía y de complicidad. Y desde PP y Vox contestaron al presidente. En manos de un trilero. El mundo en guerra y España sin la mínima estabilidad. Es usted un pacifista de pacotilla. Le da igual que sea en Irán o en Ucrania. A usted le gusta la guerra porque con cualquier desastre el señor Sánchez aprovecha para hacer caja con sus socios y para tapar sus corrupciones. Dando lecciones. Qué cara más dura. Qué cara más dura. Sánchez se ha convertido en el líder de Occidente más crítico con la intervención militar de Estados Unidos e Israel. España hoy, afortunadamente, es una referencia internacional en defensa de la paz. Y quiso terminar lanzando un mensaje a los españoles. Que España no va a ser cómplice ni de agresiones ilegales ni de mentiras disfrazadas de libertad. Mañana se votará en el Congreso el decreto del plan de respuesta para el que Sánchez pide sentido de Estado. Bueno, ¿cómo os quedáis? ¿Qué os ha parecido un poco lo que hemos vivido esta mañana, Ángel? Se han dicho muchísimas cosas, desde trilero, pacifista de pacotilla, le gusta la pandemia, le gusta la guerra, por otro lado también... Hombre, es evidente que al final Pedro Sánchez es un presidente del gobierno a todos los efectos que se encuentra totalmente acorralado por la corrupción de su formación política. Las personas de su máxima confianza o están en la cárcel o han pasado por la cárcel. En esta legislatura, no les estoy hablando de hace 10, 15, 20 años, estamos hablando de ahora. Y que evidentemente este no es el único ejemplo que tenemos de que Pedro Sánchez aprovecha cualquier desgracia nacional o internacional para enarbolar la bandera de turno y erigirse como el máximo defensor con el objetivo único y exclusivo de tapar las miserias que le rodean a él en el día a día, ¿no? Al final, la realidad es que las familias cada vez tienen una situación peor. Por aterrizarlo un poco en La Rioja, según datos oficiales, hay más de 12.500 riojanos que están buscando trabajo y no lo encuentran, sin contar los fijos discontinuos. Hay 73.000 riojanos que están en riesgo de pobreza extrema y 2 de cada 5 riojanos que tienen empleo tienen dificultades para llegar a final de mes, ¿no? Y estos son los datos reales a los cuales el gobierno de España pues no quiere hacer frente. Entonces, pues bueno, ahora toca esta guerra. Parece ser además que ya hay un principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Ya hay un programa de 15 puntos y seguramente pues que como pasó con Palestina, cuando esta guerra termine o haya un paréntesis o ya no pueda sacarle rédito, pues entonces virará hacia dónde puede poner el foco en un momento dado para tapar todas las miserias que tienen. Pero bueno, yo suscribo todas y cada una de las palabras que ha dicho el líder de mi formación política en ese sentido y no me retracto de absolutamente nada. Pues está bien que nos aclare, no se sabía muy bien si estaba con su querido amigo Gallardo o estaba con el líder de su partido, porque hay que leer también esa entrevista, ¿no? Y es que, claro, aquí resulta que se cree el ladrón que todos son de su condición, lo que hacen precisamente es para esconder sus vergüenzas, que ya no hay más que ver a los exlíderes de Vox lo que dicen sobre la gestión de fondos que está haciendo el propio Abascal, los exlíderes de su formación política pues están condenados por agresiones sexuales, ¿verdad? Por abusos sexuales, ¿verdad? De la mía ninguna. Sí, hombre, sí, bueno, no, del conglomerado del que usted forma parte, ¿verdad? Los suyos también, señora. Venga, vamos a empezar bien la tertulia de hoy. Venga, Enar. Yo he esperado, sí. Sí, por eso vamos a intentar se cree que así que le van a votar más, pero la verdad es que es lamentable. Siga.
Podemos. Seguiré cuando me lo diga quien modera esto, y usted, si no le importa, se calla y deja hablar. Venga, por favor, vamos a empezar bien. Venga, Anar, es tu turno. Gracias, María. Bueno, pues efectivamente se cree el ladrón que todos son de su condición. Entonces, bueno, pues él lo que hace un partido político como Vox, que es jugar con unas difíciles situaciones que viven mucha parte de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, de los sectores más vulnerables, de las capas más populares. Efectivamente, cada vez es más complicado llegar a final de mes, cada vez es más fácil entrar en esos umbrales de la pobreza, y en ese sentido, bueno, pues a mí lo que me gustaría es que, como responsables políticos que somos o como representantes en una institución, pues planteáramos alternativas y propuestas. La realidad es que hay partidos, sobre todo los de las derechas, que no saben nada más que echar balones fuera. Creerán ellos que no tiene incidencia una guerra como la de Irán, precisamente sobre que los riojanos y las riojanas no podamos llegar a final de mes, y si es necesario o no acordar una serie de medidas para apoyar precisamente esa situación, pero condicionarlo a que no solo invertimos en la economía para dar unas cifras macroeconómicas, sino para que también se concreten, ¿no? Que se limite la posibilidad, a la vez que se dan ayudas, que se limite la posibilidad del incremento de los precios en la cesta de la compra, que de una vez por todas se ponga en marcha y se apruebe, se homologue ese decreto en el que nos tuvimos que plantar efectivamente frente a la parte socialista del Gobierno de España, para de una vez por todas situarse del lado de los inquilinos y no de los especuladores de la vivienda. En eso sí que se parecen mucho, mira, una parte de las derechas precisamente con el Grupo Socialista. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que lo importante también es, ante una situación internacional que lamentablemente no podemos cambiar definitivamente, bueno, pues tomar medidas para paliar esas necesidades, intentando situar en el centro los derechos de la gente. El derecho a un techo, pero también el derecho, bueno, pues a llegar a final de mes, a un empleo digno. Hombre, me resulta chocante, ¿no?, que a Vox le parezca que muy dramático que haya 12.500 riojanos y riojanas en búsqueda de empleo sin encontrarlo, y sin embargo no le pareciera tan dramático votar en contra de la reforma laboral, que ha hecho que sean 12.500 frente a los que había con anterioridad. Todas las políticas por parte de la ministra, por ejemplo, de Trabajo, han servido para crear empleo además de calidad, estable, con derechos, subidas del salario mínimo interprofesional. Le preocupa mucho que pueda la gente llegar a final de mes, pero vota en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. Es que es todo de perogrullo. El problema es cuando se pretende hacer política desde la demagogia, desde la falta de propuestas, desde el intentar, bueno, decías tú, hay mucha tensión. Yo no sé si hay tanta tensión, o si realmente no son poses. Yo estuve ayer en el Congreso de los Diputados y dije, bueno, voy a pasar por los pasillos y van a estar lanzándose cuchillos. ¿Qué va? Todo es tan normal. Si esto es más que nada pues una pose para intentar demostrar que realmente, bueno, tienen alternativa, cuando no hay alternativa posible, cuando aquellos que dicen que ganaron las elecciones no han sido capaz de plantear ni una sola medida que garantice los derechos de las personas. Y creo que es de eso de los que nos tendríamos que situar, conjuntamente con que, bueno, pues ya es la afirmación esa que dice, cuando pase lo que ya pasó en Palestina, que se acabe la guerra. Pero es que no saben que siguen masacrando a la población en Gaza y ahora también en Cisjordania. No saben que la situación que se sigue viviendo en Palestina es dramática para la población que allí vive. Es así la manera en la que pretenden plantear un mundo en el que se vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Bueno, pues yo tengo que acabar esta intervención diciendo, desde luego, no a la guerra. Y desde luego, a donde nos han llevado siempre las políticas de la derecha y de la extrema derecha, no son otra cosa que a más guerra, a más destrucción, a más hambre y a más miseria. Venga, Sara. Sí. La primera intervención, luego Diego. Bueno, pues es que es muy gracioso. Como decía la señora Moreno, aquí vienen a darnos lecciones sobre aprovecharse de las desgracias quienes se quedaron con las donaciones que muchos hicieron a las personas afectadas por la DANA, ¿verdad? Como todos recordamos. Pero bueno, poco hemos escuchado sobre la valoración que hace Vox, por ejemplo, en relación con las medidas que se han adoptado, o si ellos tienen alguna otra alternativa que pudiera aplicarse en un estado como en el que nos encontramos. No, básicamente el discurso es el mismo, efectivamente, el de las derechas en este país, la oposición más irresponsable de Europa. Poco que esperar, nada que esperar, y yo francamente pues no albergo muchas esperanzas en relación con que mañana vayan a apoyar. Por supuesto Vox desde luego que no, ya lo tenemos claro. Evidentemente no. Y Partido Popular tampoco. El Partido Popular en el mejor de los casos se va a abstener, eso es así, y ya lo llevan advirtiendo a lo largo de todas estas semanas. ¿Por qué? Bueno, pues porque si no encuentran una excusa encontrarán otra. No
no se trata de no apoyar unas medidas del Gobierno de España, sino de no apoyar unas medidas en favor de la ciudadanía, de los españoles y de las españolas. Pero bueno, en relación con esto, bueno, yo creo que esta mañana ha quedado muy clara cuál es la propuesta, cuál es el proyecto real, responsable de un Gobierno que ha recabado la opinión, además de los agentes sociales, de los empresarios, de los sindicatos, para bueno, pues abordar una situación excepcional de crisis, una más, y desplegar el mayor escudo social que, como ha dicho el presidente, se va a desplegar en toda la Unión Europea, ¿no? Con este despliegue de 80 medidas por valor de 5.000 millones de euros, España va a poner, o pone ya, porque ya han entrado en vigor, sobre la mesa pues las medidas más ambiciosas y sobre todo el mayor escudo social, como digo, de toda la zona euro, de toda la Unión Europea. Un despliegue económico que va pues, a beneficiar a 20 millones de hogares en nuestro país y a 3 millones de empresas. Yo creo que eso es fundamental y que va a abordar además algunas de las cosas que más nos están afectando, que más estamos notando ya en nuestros bolsillos, ¿no? Pues con una rebaja sustancial de la fiscalidad eléctrica, con una rebaja de los combustibles, con nuevas iniciativas relacionadas con la transición energética, con la necesaria transición energética, ¿no? Responsable, justa, que nos tiene que permitir avanzar en un modelo de autonomía en ese sentido y de soberanía energética. Y decir ya que se parte de una premisa favorable en el caso de España, ¿no? Y es que nos pilla la crisis mejor, más fuertes, mejor situados, si se me permite, que a otros países, porque la fortaleza económica, la fiscalidad sostenida y la apuesta precisamente por esa transición energética justa pues nos ubica en una posición de ventaja con respecto a estos países para afrontar esta crisis y para recibirla de una forma pues más robusta, ¿no? Que pueda afectar lo menos posible a los hogares y al entramado productivo de nuestro país. Venga, Diego, ¿cómo has visto lo que ha sucedido esta mañana en el Congreso y un poco cuál va a ser la postura del Aquí el debate no está en si no a la guerra, si a la guerra. Yo creo que todos estamos en contra de la guerra, no me sumo a lo que ha dicho Enar Moreno, como no podía ser de otra manera, pero sí que es verdad que esta mañana en el Congreso pues yo creo que le han dicho a Sánchez lo que había que decirle, ¿no? Porque sí que es verdad que Feijóo lo ha llamado pacifista de pacotilla y yo coincido plenamente con él, ¿no? O sea, un presidente que tiene el gobierno con mayor gasto militar de la historia, que ha triplicado la compra de armas a Estados Unidos, que sigue manteniendo los contratos con Israel, esos que tanto criticaba a Sumar, ¿no? Y que de ahí pueden venir un poco esos chats de los que vemos donde los de Sumar dicen que poco a poco se los está comiendo y que están hartos de aguantar las cosas del gobierno. Bueno, y el otro día en el Consejo de Ministros pues vemos que las condiciones del gobierno de coalición pues no son las más apropiadas para asumir ni el reto de una guerra, ni el reto de las consecuencias de una guerra, ni cualquier otro reto, ¿no? Yo creo que te felicite Hamas, Hezbollah y otros grupos terroristas, yo creo que tampoco es para sacar pecho y nos estamos quedando irrelevantes en Europa. O sea, nos estamos acercando a gobiernos como el de Maduro y sin embargo a nuestros aliados tradicionales en Europa pues nos están convirtiendo plenamente en irrelevantes, ¿no? Se juntan los países de la OTAN o países de la Unión Europea a decidir temas sobre la guerra y cómo ayudar, y ya al señor Pedro Sánchez ni le invitan, ¿no? Que se está erigiendo él en pacifista aquí de todo el mundo, al final se está quedando él solo porque no le va a aguantar nadie. Dicho esto, no cabe duda que las medidas que se están tomando aliviarán o no aliviarán, pero ya hemos visto como los transportistas ya han salido a criticar las ayudas del gobierno, ¿no? Que no son suficientes. Unos transportistas que viven plenamente de los combustibles porque su trabajo fluctúa mucho en lo que al precio del combustible se refiere, y ya hemos visto cómo han salido a criticar estas ayudas. Dicen que las derechas no proponemos nada. El señor Feijóo ha propuesto deflactar IRPF y otro mucho tipo de medidas para apoyar estos decretos. Ya veremos si al final, lo dijo el otro día, todavía hay tiempo, hay un mes para convalidar estos reales decretos. Tranquilícense, ahora mismo están en vigor, vamos a sentarnos a hablar, vamos a ver lo que es bueno, vamos a ver lo que no es bueno y vamos a ver si se pueden apoyar otro tipo de medidas. Entonces recabarán el apoyo del Partido Popular. Si al final lo que va a hacer el señor Feijóo es lo que hace con sus socios de Junts, con sus socios de Sumar, para apartar o dejar
No, el señor Pedro Sánchez con sus socios de Sumar y sus socios, sí, gracias, y sus socios al final es lo que van a votar mañana y lo que van a convalidar, ¿no? Y yo creo que si quisiera realmente alcanzar acuerdos de la mayoría del Parlamento, lo que tenía que haber hecho es realmente sentarse a hablar cuáles son las medidas buenas y no las que tomó a trancas y barrancas con los líos que tuvieron en el Consejo de Ministros, ¿no? Que ya los vimos con dos reales decretos diferentes, que parece ser que uno se aprobará y otro parece ser que otro no se aprobará, por eso los miembros de Sumar quisieron dejar el de la vivienda a un lado, porque parece ser que no van a recabar los apoyos de Junts, y bueno, mañana veremos a ver lo que va a hacer el Partido Popular y otros partidos con estos reales decretos. Pero insisto, como decía el señor Alda, coincido con él, el señor Pedro Sánchez aprovecha cualquier ocasión para no hablar de la corrupción de su partido, de su gobierno y de su familia, y no se preocupa de lo que realmente es lo importante, que son los problemas de los españoles que están sufriendo ahora a consecuencias de la guerra. Ángel. Bueno, al final, yo ya lo dije en su momento cuando empezó todo esto del retomar otra vez, ¿no?, el eslogan de no a la guerra, que al final se estaba mirando en el espejo o en el reflejo de principios de los años 2000 con José Luis Rodríguez Zapatero, y hoy precisamente ha sacado el tema a relucir, ¿no? Ha hablado de José María Aznar, ha hablado de Irak, pero bueno, yo creo que la situación es muy diferente, ¿no? Por mucho que intente estirar el chicle el señor Sánchez con este tema, la situación no tiene nada que ver, porque en aquel momento Zapatero era el líder de la oposición, actualmente Sánchez está al frente del gobierno, en aquel momento se estaba participando de forma activa en una guerra. Realmente ahora lo que se está diciendo es que no haya una guerra, o por lo menos se mandaron tropas a Irak. Ahora lo que se habla es de que no, ahora se mandó una fragata. Ahora lo que se habla, ahora lo que se habla es de que no hay una guerra. Por eso, bueno, pero yo creo que bueno, como tienen tanta corrupción y tienen tantos problemas dentro del propio gobierno, entre ellos no se entienden ni se ponen de acuerdo, pues ahora, pues bueno, buscan un eslogan para aunar voluntades dentro de este conglomerado que conforma el gobierno progresista de la historia actual, ¿no? Entonces, pero bueno, es lo que ha dicho el señor Bengoa, ¿no? Al final va de pacifista, pero no mucho, ¿no? Porque al final dicen no a la guerra, pero luego mandan la mejor fragata que tenemos, ¿no? A disposición de la OTAN, ¿no? Luego hablan también de no a la guerra, pero vemos como off the record, al igual que en su momento se le pilló, ¿no?, a José Luis Rodríguez Zapatero diciendo que nos interesa que haya tensión, que se le pilló en una entrevista cuando pensaba que no le estaban grabando, pues lo mismo le sucedió a la ministra de Defensa, la señora Robles, con el embajador de Estados Unidos diciendo que ella apoyaba a Estados Unidos, pero que a veces ya sabes, ¿no?, que la política pues que funciona así. Entonces es la hipocresía del Partido Socialista, del gobierno de Pedro Sánchez, y es la realidad. No, bulo ninguno, señora Orradre, no, bulo ninguno. Y luego, claro, cuando la señora Orradre ya habla saca pecho con la soberanía energética, las energías renovables y tal, sí, energías renovables sí, pero señora Orradre, que hasta sus socios de Europa han dicho que han cometido la pata. Está mejor la energía nuclear, señora Orradre, que los combustibles fósiles son necesarios, que las renovables sí, pero que los fósiles también, por mucho que no le guste. Entonces, de verdad, deje de seguir el eslogan que sigue su líder y los eslóganes que sigue su líder, ¿verdad? Que como cuando vino Aldea Nueva, ¿verdad?, el señor Ábalos, que tanto usted le seguía, y que ahora usted pues deniega de él, ¿verdad? Reniega del señor Ábalos, pero usted tanto seguía cuando en el año 2017 vino aquí. No, usted claro que reniega, usted no le conoce, le suena, pero usted no le conoce. Entonces, bueno, esto es un ejemplo más de lo que está llevando este gobierno de izquierdas, ¿no? Brevemente para cambiar de tema. De verdad, ¿cuál es su propuesta, señora? La que todavía no le he oído de hacer ninguna, más allá de la de crear una central nuclear en todas las regiones de España, como hablamos el otro día, ¿verdad? Por cierto, hace 15 días que también en esta misma mesa y las mismas personas que estamos aquí sentadas hablábamos ya Carlos de Ollero, este tema. Bueno, estaba el señor Ollero, efectivamente. Y entonces escuchábamos al señor Bengoa con mucha prisa, mucha ansiedad, pedir ya medidas y más medidas, porque fíjese, porque en otros países hay que empezar ya a tomar medidas, porque tal, porque cual, porque esto y porque lo otro, y ahora no, ahora ya habla de sosiego, de sentarse a hablar, de tener en consideración o no las propuestas que ha hecho pues una vez que han bajado el IVA de los carburantes, como reclamaba el Partido Popular, de la oposición, partido de gobierno, claro. Mire, quien está ubicado en la más absoluta, está ubicado en la más irrelevancia, en la más absoluta de las irrelevancias políticas, es el señor Feijóo, que cada vez que habla sube el pan. Yo creo que vamos a tener que desplegar lo que sube son los votos, que de las últimas 12 elecciones social, ha ganado 10. El señor Feijóo y su partido, señora Orradre. Para proteger a la ciudadanía, para cada vez que hable el señor Feijóo, porque cada vez que hable el señor Feijóo hay una víctima. Mire, el PP tenía, como digo, mucha prisa hace 15 días, ahora resulta que no. El Partido Popular hace 48 horas o ayer mismo estaba diciendo que, bueno, que fíjese, pues que este escudo, o sea, este paquete
paquete de medidas anticrisis, básicamente es un paquete de derechas, porque contempla medidas que ellos mismos habrían tomado, ¿no? Pues oigan, apoyen ustedes un paquete de ayudas de derechas. Y luego otra cosa, mire, da igual lo que digan ustedes ayer, hoy, lo que digan mañana, la excusa que pongan un día u otro, porque también han recogido cable con el tema de la guerra, es evidente. Los que están solos son ustedes. ¿Quién ha recogido cable? Si llevamos diciendo no a la guerra desde el principio, el primero que lo dijo en esta comunidad fue el señor Capellán, luego ya se sumaron todos. Por hacer seguidismo de Vox y de tratar de arañar votos allí donde pueden, para evitarse los desastres que tienen ahora a la hora de negociar, que ya tenemos 3 comunidades autónomas sin gobierno y lo que te rondaré, Morena, pues por hacer seguidismo de Vox, aparte de blanquear todo su discurso, lo que están consiguiendo es que no tengamos nunca claro dónde están exactamente ubicados ustedes. Y por eso también han tenido que recoger cable. De ahí, una vez más, su absoluta irrelevancia política por ausencia de proyecto, por ausencia de discurso y, por supuesto, ya lo he dicho muchas veces en esta mesa, por ausencia de liderazgo. Y ya no es lo que digan ustedes, termino, es que ustedes, sus precedentes es que son estos. Ustedes llevan la mochila. Ustedes entre 2022 y 2024 votaron en contra de los principales paquetes anticrisis que adoptó el Gobierno de España para hacer frente a los efectos de la invasión en Ucrania. Por lo tanto, es evidente que no tienen ustedes ninguna intención, ni la han tenido nunca, de apoyar nada. Como mucho, y como he dicho antes, se abstendrán. Y ya termino. También hace 15 días pedíamos que el Gobierno de La Rioja tomara cartas en el asunto. Y de hecho es lo que tiene que hacer. Otros gobiernos autonómicos ya lo han hecho, como por ejemplo el de Asturias. Y si tanta prisa tenía el Gobierno de La Rioja y el Partido Popular porque se adoptaran medidas a nivel nacional para hacer frente a esta crisis, es el momento de que el Gobierno del señor Capellán se ponga a trabajar y que también adopte una serie de medidas. Ya no solo la subida de los combustibles, de la cesta de la compra. Christine Lagarde ha anunciado hoy, concretamente este miércoles, una más que previsible subida una vez más del Euribor. Oigan, pongan ustedes sobre la mesa medidas. Nosotros lo hemos hecho. El Partido Socialista ha propuesto un paquete de medidas por valor de 7 millones de euros para precisamente pues aliviar la carga económica que están sufriendo los riojanos y las riojanas a consecuencia de esta guerra. ¿Qué es lo que va a hacer el Gobierno, señor Bengoa? ¿Qué es lo que va a hacer el Gobierno del señor Capellán? ¿Tiene previsto o no tomar medidas adicionales a este paquete anticrisis que ha anunciado el Gobierno de España? Sí, bueno, efectivamente, miren, una cosa tengo que coincidir con la señora Orradre, ¿no? Y es que desde luego la falta de alternativa y de rumbo, ¿no? Es que aquí el Partido Popular ahora se une al no a la guerra, me daba hasta la razón Diego Bengoa, ¿no? Y es que, claro, ahora se suman todos al no a la guerra, pero luego están en contra de romper con Estados Unidos. Y es que aquí hay que tener un poco... Es verdad que va todo tan rápido, sus cambios, que uno no se acuerda de lo que decía hace 15 días. Ahora, estaba diciendo que nos estaban dejando a los pies de los caballos con ese enfrentamiento al señor Trump, hombre. Y ahora resulta que lo que les achacan es que están cumpliendo los mandatos del señor Trump. Mire, ponen ustedes tan difícil no defender al Partido Socialista y poner en evidencia también la falta de valentía en muchas de las medidas que toman, ¿verdad, señora Orradre? Porque es que está muy bien tomar miles de millones de euros o poner encima de la mesa miles de millones de euros para para repartir en general, pero es que no solo hay que repartir, hay que garantizar que eso llega. Es dinero de todos, pero llega fundamentalmente. Es un esfuerzo colectivo. Pero lo que es importante es que llegue a quien lo necesita. No como ustedes, es que parece que discuten mucho con ellos. Por eso les decía, hay mucha tensión aquí, mucha tensión, no sé, pero al final luego se acaban poniendo de acuerdo. Rebajas de impuestos y condiciones para que eso no se repercuta en que haya subidas para llegar a final de mes. Ahí ya les tiembla un poquito el pulso. O sea que, por tanto, claro, dice, no, es que un gobierno que no tiene rumbo fijo. Claro, no tiene rumbo fijo, claro que lo tiene. Y es que la situación es que hay una parte del gobierno de este país que necesita y que requiere de que el dinero se ponga a disposición de garantizar la vida de la gente. Y para eso tenemos que tomar medidas que frenen de una vez por todas la especulación, porque las bajadas de impuestos, si no se garantiza que hay topes en la subida de los precios, no sirven para nada. Y bueno, señor Alda, que es que parece usted que tiene la memoria muy corta. Decía la señora Orradre, ni una sola propuesta, efectivamente. Memorizaba bien la carrera. Ni una sola propuesta. Pero le voy a decir, a este paso, Vox quedará como el plan de pensiones de Abascal. No lo digo yo, lo dice su amigo, lo dice el titular de la entrevista a su amigo Gallardo. Pero no, es que sigue. Sí. Denuncia la guerra sucia que sufren quienes se atreven. ¿O en cuánto está usted? Se atreven a discrepar mínimamente. Moreno, ¿pero cuánto le queda de legislatura? Ahora reniega el señor Alda, como me dice a mí, reniega. Señora Moreno, ¿cuánto le queda?
Es que el señor Alda reniega del señor Gallardo ahora. No, yo nunca he renegado ni nunca he escondido amistad. Ahora denuncia. Se equivoca, señora Radre, nunca he escondido amistad. Ahora denuncia. Metas en Instagram y vea las fotos. Todavía tengo mis fotos con el señor Gallardo. No reniego de absolutamente nada, no como usted, que reniega de Ábalos y reniega de todos los de su formación política y de todos los impresentables que han pasado por su formación política. Esa es la diferencia, señora Radre. Usted se mete en mis redes sociales y yo tengo las fotos con mi amigo Gallardo. Fíjate, usted se mete en las mías para saber lo que yo tengo las fotos en la época política y anterior a la época política, señora Radre. Las de usted las publican en la portada del Mundo. En la portada del Mundo las publican, señora Radre. No pasa nada. Yo ya dejamos de ver las redes sociales. Venga. La guerra sucia que sufre quienes se atreven a discrepar mínimamente y la fea Abascal que canalice negocios a través de su mujer y que sucumba a su núcleo duro que ha convertido Vox en su particular gallina de los huevos de oro. Entrevista a su amigo Gallardo, aquel que le acompañó, que le dio la entrada en ese partido del que usted no reniega. ¿De quién reniega usted? ¿De Abascal o de Gallardo? ¿Quién lleva razón en esta situación? Gallardo yo nunca he renegado, señora Moreno. Pero si coincide usted políticamente con su... No coincido políticamente, evidentemente no. No, señora Moreno, evidentemente no. Bueno, no coincide. Evidentemente no. Bueno, le denunciarán ustedes, ¿no? ¿A quién? Le denunciarán yo voy a denunciar a quién. Partido, no tengo que denunciar a nadie, señora Moreno, por favor. No, usted es abogado, igual que estudio Derecho, igual que yo. ¿A quién voy a denunciar yo? ¿En calidad de qué, señora Moreno? Hombre, pues en calidad de un señor que sea rigurosa, señora Moreno. Sea rigurosa. Señora Moreno, no es nada rigurosa usted. De Vox a su mujer. Vamos a cambiar de asunto. Es un paseíto, señora Moreno. Que es que luego soy yo el que chilla y el que grita y el que no sé qué. No, perdona, hoy estamos aquí todos. Bueno, puedo hablar. No, que es que tengo que contestar porque decía la señora Moreno que llegue al que lo necesita y efectivamente voy a estar otra vez hoy de acuerdo con ella, ¿no? Que yo creo que oiga, se va a hacer de Izquierda Unida. No me voy a hacer de Izquierda Unida ni voy a ir a la más ni nada por el estilo. No se preocupe, señora Moreno. Pero es verdad que esas ayudas es lo que está haciendo el gobierno de La Rioja. Hablar constantemente con la FED para ver cómo son con los empresarios, con los sindicatos, con el diálogo social y con todo el mundo, señora Radre. No se preocupe que hablamos con todo el mundo y alcanzamos muchos acuerdos que yo sé que eso a ustedes les fastidia bastante, que en el diálogo social se alcancen acuerdos. Y esas ayudas que no van buscando el titular, como las del otro día del señor García, de repartir 7 millones, no se sabe un poco a qué, que si los comedores de las familias, a los agricultores, ha echado la cuenta de los 4 millones repartidos entre los más de 5.000 agricultores transportistas, a cómo le sale a cada uno. Eso es pura improvisación para alcanzar los titulares. Lo que está haciendo el gobierno de La Rioja es hablar con los sectores para diseñar unas ayudas que efectivamente, como decía la señora Moreno, les lleguen. Y seguramente esas ayudas se podrán diseñar mejor si tendríamos presupuestos, señora Moreno, porque les recuerdo que en España no hay presupuestos, pero es que ya lo último de este pacifista de pacotilla es decir que no presenta los presupuestos porque está en guerra o hay una guerra. Cuando, mire qué casualidad, Ucrania, que sí está envuelto en una guerra, ha aprobado los presupuestos y parece ser que la guerra que mantiene el señor Pedro Sánchez con sus socios de Sumar, pues le impiden aprobar los presupuestos. Pero es más, la señora no tener presupuestos no impide tener una línea de ayudas en La Rioja. Ministra de Hacienda, la señora Montero, se va a marchar a las elecciones andaluzas a meterse un terrible golpe, que se lo va a meter, igual que se lo metió Pilar Alegría, igual que se lo metió en Extremadura, porque mire usted, si somos irrelevantes, que llevamos ganando las últimas 10 elecciones de las 12 que hemos hecho. Andalucía se van a meter el golpe, pues se ha marchado sin aprobar unos presupuestos. Se lo recordaba esta mañana la portavoz del PP. En 2022 dijo, voy a traer los presupuestos para el año 2023. Voy a traer los presupuestos para el año 2024. Voy a traer los presupuestos para el año 2025. Voy a traer los presupuestos para el año 26. Ni para el 24, ni para el 25, ni para el 26. Cero presupuestos. Me imagino que el gobierno de La Rioja estará esperando, ¿no? A ver si se aprueba mañana. El pacifista de pacotilla, que es el señor. Le va a ir fenomenal en Andalucía. Señor Bengoa, no implica que no dices tú, lo de que están esperando. Hombre, es lo que yo creo, ¿no? Es lo que estarán esperando. Que no haya presupuestos no implica que el gobierno de La Rioja no tome medidas. medidas. ¿Qué medidas va a tomar el gobierno de La Rioja? ¿Nos puede adelantar alguna? ¿Está en condiciones usted de adelantar alguna? Yo no puedo. Yo soy el gobierno de La Rioja, señora. Y además solamente no, pero pertenece al partido que lo sostiene, señor Diego, igual. Señor Bengoa, igual tienen algo de relación. Y solamente está hablando con los empresarios. El consejero Alfonso Domínguez
Domínguez el otro día en Consejo de Gobierno, no se preocupe, están hablando con los sectores, están viendo lo que realmente necesitan y será lo que se ponga en marcha cuando lo requieran. Pues ya están tardando. No están tardando para nada. Solamente con los empresarios porque lo ha dicho 2 veces. O sea, no meta usted al diálogo social aquí porque no existe. Se ha ninguneado. Bueno, hasta aquí ya sabremos la semana que viene a ver qué es lo que pasa. Es que no nos queda nada de programa. Vamos a hablar del aeropuerto de Logroño, que va a dar un nuevo paso en su reactivación con la puesta en marcha este viernes de los vuelos a Barcelona. Una conexión que llega acompañada además de un servicio de autobús lanzadera para facilitar el acceso de los viajeros desde la capital riojana. La infraestructura amplía así su oferta, que incluye ya rutas con Madrid y Palma de Mallorca, mientras estudian también nuevos destinos con Canarias. Vinter Canarias ha presentado esa oferta para operar la nueva ruta aérea entre La Rioja y las islas durante este verano. Deberá ofertar vuelos a una de las principales terminales canarias con un mínimo de 26 frecuencias y 6.760 asientos entre junio y septiembre, y todo en un contexto de apuesta institucional por reforzar la conectividad y el papel estratégico del aeropuerto. Vamos a escuchar a Alfonso Domínguez. Se ha verificado que hay una oferta de una empresa que tiene su nombre empresarial, pero que comercialmente todos conocemos como Vinter Canarias, y ahora pues la oferta ha sido admitida, entra en la fase de valoración y esperemos que en breve tiempo este contrato pueda estar adjudicado. Por eso, esos grandes proyectos que está desarrollando el Gobierno de La Rioja en materia de potenciación del aeropuerto, en primer lugar asegurando y estabilizando los viajes a Madrid, las frecuencias con Madrid, que son tan importantes para todos y cada uno de nuestros empresarios, de los turistas y de nuestros ciudadanos, y además potenciando otra serie de destinos que sí tienen un elemento de característica de potenciación del sector turístico. Desde luego las Islas Baleares, desde luego también Canarias, es en este contrato que tenemos ahora mismo en tramitación, por supuesto Barcelona, y finalmente reiteramos que no cejamos en nuestro empeño de conseguir vuelos internacionales. Venga, pues buenas noticias, ¿no?, para todos aquellos que quieren utilizar el aeropuerto y conectar en La Rioja con Barcelona, que va a empezar este viernes, ¿no?, con esa lanzadera. Y positivo también, pues ese Vinter Canarias que está interesado en volar. Bueno, sí, yo creo que aquí el debate ya no es si aeropuerto no, aunque seguramente a la señora Moreno no le gusta el aeropuerto porque prefiere otras infraestructuras como la ferroviaria, que puedo estar de acuerdo, pero aquí, como las infraestructuras ferroviarias y las infraestructuras en carreteras dependen del Gobierno central, que está, recordemos que dijo el señor Pedro Sánchez en Rioja Forum con el señor Javier García Mirando, la señora Radre Mirando y todos los socialistas riojanos mirando, que iba a ser la legislatura de las infraestructuras en La Rioja. Pues menos mal que el Gobierno está potenciando el aeropuerto con un crecimiento espectacular en el año 2025, se está potenciando todo lo que se puede, ya no solo son esos vuelos a Madrid que se han consolidado, sino también esas nuevas rutas a Barcelona que nos va a conectar con otras capitales europeas. Ahora han surgido también los vuelos a Canarias, que no cabe duda que van a potenciar muy mucho el aeropuerto, no solo para que los riojanos puedan salir hacia las islas, sino también para que puedan venir los de las islas a disfrutar de nuestra comunidad, y yo creo que la apuesta que se está haciendo por el aeropuerto de Logroño-Agoncillo pues está siendo muy importante, ¿no? Siempre hemos visto el aeropuerto como una infraestructura vital para La Rioja, ¿no? Porque una comunidad bien conectada, bien comunicada, pues al final genera actividad económica, y yo creo que se está haciendo muy bien, ¿no? No solo ya por esa escuela de pilotos que han aumentado considerablemente esas operaciones del aeropuerto, sino porque poco a poco, año a año, pues se van incrementando los pasajeros en el aeropuerto de Logroño-Agoncillo, y ahora poder dotar de ese autobús lanzadera entre Logroño y el aeropuerto para poder conectarse mejor, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que el Gobierno de La Rioja está haciendo las cosas bien, y así se lo están reconociendo los ciudadanos, que cada vez utilizan más este medio de transporte. Tenemos un minuto para yo creo que cuanto mejor funcione nuestro aeropuerto y más servicio dé a los riojanos, pues mucho mejor, sobre todo viendo las carencias de otros sistemas de transporte, como es el sistema ferroviario, que brilla por su ausencia, como ya no voy a repetir lo que ha dicho el señor Bengoa, que dijo el señor Sánchez cuando vino aquí a Logroño en Rioja Forum. Pero bueno, sí que es verdad que en el DEVE, sí que, porque he leído en muchos medios que esto puede favorecer a que haya mayor turismo en La Rioja, eso relativamente, ¿no? Porque si tú ves un poco los horarios de Madrid y Barcelona, sobre todo, el domingo no hay un vuelo de vuelta, y es muy raro que un fin de semana alguien se quede hasta el lunes por la mañana para pasar el fin de semana, primero porque tiene que pagar una noche más de hotel el de domingo a lunes, y luego porque el lunes mucha gente pues tiene que empezar a trabajar temprano. Entonces, pues yo creo que esto al final no deja de ser un buen servicio para todos los riojanos, que al final puedan desplazarse a través del aeropuerto de Logroño, pero no creo que
nos revierta tanto en un beneficio a nosotros como región en cuanto al turismo de la misma. Sí. Yo, bueno, me parece una noticia, bueno, pues obviamente no es una mala noticia. Bueno, en relación con el autobús, decir que ya existía parada por parte del bus metropolitano, el que iba a Goncillo, a Rúbal, etcétera, bueno, hacía una parada ya, ¿no?, para conectar a los vecinos de Logroño con el aeropuerto, y ahora concretamente, bueno, pues se habilita, digamos, como añadido más específico, ¿no?, para reforzar los trayectos con estos nuevos vuelos. Siempre hemos dicho que Madrid y Barcelona, lógicamente, eran dos destinos que había que promocionar y promover, tiene su sentido, ya se trabajó también en ello de la legislatura pasada. Ahora bien, lo que tenga que ver con los vuelos a Canarias, que también se han anunciado, yo no tengo efectivamente ya tan claros los datos, veremos a ver cómo funciona. Yo lo que no creo es que vaya a repercutir sustancialmente en el desarrollo turístico de La Rioja, francamente, que vayamos el gobierno con dinero público vaya, digamos, a subvencionar vuelos para que personas de La Rioja se trasladen a Canarias, bueno, pues podrá verse como algo bueno. Hay que tener en cuenta que es mucho dinero de subvención, que por cierto parte de turismo. No es un asunto que, por ejemplo, digas, eso sale de los presupuestos de infraestructuras, no es una inversión, no es una construcción de nada, no es, o sea, es dinero, se subvenciona. Por lo tanto, veremos cómo funciona. Nosotros, en la legislatura pasada, se dejó para la promoción de otro tipo de infraestructuras, como por ejemplo la ferroviaria, previsto un convenio para reducir los billetes de tren de Renfe, y el gobierno actual eso no lo vio bien. Cada vez hay menos. Y por lo tanto, creemos que el gobierno debería explorar otras posibilidades. Bueno, para mí, no, para nosotros no, desde luego no es una buena noticia, porque el hecho de que haya cosas, hay que analizar también los costes. Es que esto es una cuestión evidente. Mira, dois un dato. 6.760 plazas nos van a costar 538.450 euros para irse de vacaciones. 80 euros a cada uno que ya se pueda permitir, en una situación de enorme dificultad. Y esto supongo que enseguida dirán, no hay que darles más porque sube la gasolina. Y es que los aviones, claro, porque aquí, a mí lo que me gustaría saber también es qué garantías en esos contratos van a poner para los riojanos y las riojanas, que, como me ha pasado en distintas ocasiones, se tienen que ir a Pamplona, no llegan a tiempo porque se desvía sistemáticamente, porque no llegan en su momento, y sin embargo pues se olvidan del ferrocarril, que desde luego es un transporte mucho más sostenible, mucho más equilibrado, que precisamente en Barcelona 3 frecuencias a la semana. Es que no se sabe muy bien ni cuál es el objetivo. Mire, en eso lleva razón el señor Alda. No, va a mejorar el turismo, hombre. Pues si ponen 3 días a la semana, que coincide con lo que coincide, pues bueno, no tiene por qué ser objetivable. En ese sentido, dice que no, es que el ferrocarril es estatal y el aeropuerto también. Señor Bengoa, también pueden ustedes subvencionar y llegar a acuerdos para financiar parte del ferrocarril y que sea un precio asequible. No resulta de ningún punto razonable que parece ser que el avión a Barcelona ya se está ofertando en 40 euros y el tren supera los 60. Y eso a base de dar dinero público a impulsar una infraestructura que contamina más, que no da garantías a la mayoría de la población y que realmente no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es impulsar el ferrocarril y otro transporte, y sobre todo no financiar a los que más recursos tienen, porque esto va a ser un transporte, el de Barcelona me refiero, mayoritariamente de negocios, y al final lo que estamos es derivando dinero público para impulsar pues al que se puede permitir ya de por sí solo viajar en avión. Bueno, pues seguiremos hablando Pero si lo había hecho muy bien, señor Bengoa, explicando nuestra postura. No hay trenes, pues peleen para que haya trenes. Ya llevamos 2 años peleando. Ni para cargar, ayer 34 minutos de retraso en el tren a Logroño, y ni para cargar el móvil. Otra vez. Sus amigos los ministros que están en el gobierno, y quéjese, señora Moreno, que usted tiene contacto directo con el Consejo de Ministros. Nos vamos a quejar desde aquí, que necesitamos más conexiones de todo tipo de transporte. Pero igual desviemos el dinero público, invertamos el dinero público en algo que llega a la mayoría de la población. Cuando haya más trenes, se podrán alcanzar acuerdos. Nos vamos, muchísimas gracias. Nos vemos a la vuelta de Semana Santa. La semana que viene damos fiesta a los portavoces parlamentarios y nos vemos a la siguiente. Así que disfrutéis de esos días de descanso. Igualmente. Y gracias, como siempre, por estar con nosotros. Nos vamos, les dejamos ya con Renques. Adiós.